Hola, ¿cómo están? El día de hoy, en su clase de literatura virtual, vamos a trabajar al autor Guy de Maupassant. Comenzamos. Henri René Albert Guy de Maupassant, más conocido con su nombre de Guy de Maupassant, nace en Dieppe el 5 de agosto de 1850 y muere en París el 6 de julio de 1893. Fue un escritor francés, autor principalmente de cuentos, aunque escribió 6 novelas. Tuvo una infancia como la de cualquier muchacho de su edad, si bien su madre lo introdujo a edad temprana en el estudio de las lenguas clásicas. Su madre, Laure, siempre quiso que su hijo tomara el testigo de su hermano Alfred, cuya prematura muerte truncó una prometedora carrera literaria, el cual tuvo la oportunidad de ser íntimo amigo de Flaubert. A los 12 años, sus padres se separaron amistosamente. Su padre, Gustave de Maupassant, era un indolente que engañaba a su esposa con otras mujeres. La ruptura de sus padres influyó mucho en el joven Goy. La relación con su padre se enfriaría de tal modo que siempre se consideró un huérfano de padre. Su juventud la pasó muy apegada a su madre Laure. Maupassant fue admirador y discípulo de Gustave Flaubert, al que conoció en 1867. Flaubert, a instancias de la madre del escritor, de la cual era amigo de la infancia, lo tomó bajo su protección, le abrió la puerta de algunos periódicos y le presentó a Iván Turgenev y a Émile Zola, entre otros. Flaubert ocupó el lugar de la figura paterna, tanto es así que incluso se llegó a decir en algunos mentideros parisinos que Flaubert era el padre biológico de Maupassant. El escritor se trasladó a vivir a París con su padre biológico tras la derrota francesa en la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Comenzó a estudiar derecho, pero reveses económicos familiares y la mala relación con su padre le obligaron a dejar unos estudios que, de por sí, ya no le convencían y a trabajar como funcionario en varios ministerios, hasta que publicó en 1880 su primera gran obra, Bola de Cebo, y se convertiría en autor de multitud de cuentos y relatos, más de 300. Sus temas favoritos son los campesinos normandos, los pequeños burgueses, la mediocridad de los funcionarios, la guerra franco-prusiana de 1870, las aventuras amorosas o las alucinaciones de la locura. Algunos cuentos, como los cuentos de la becada o el orla, a través de estos se empezó a transparentar los primeros síntomas de su enfermedad. Su vida parisina y de mayor actividad creativa transcurrió entre la mediocridad de su trabajo como funcionario y sobre todo practicando deporte, en particular el remo, al que se entregaba con arrojo en los pueblos de los alrededores de París a los que regaba el Sena en compañía de amistades de dudosa reputación. Tuvo una vida traviesa y sexualmente promiscuo. Jamás se le conoció un amor verdadero. Para Maupassant, el amor era puro instinto animal y así lo disfrutaba. Detrás de su carácter pesimista, misógino y misántropo, se encontraba la poderosa influencia de su mentor Gustave Flaubert y las ideas de su filósofo de cabecera Schopenhauer. Abominaba de cualquier atadura o vínculo social. No quiso formar parte de una escuela literaria en defensa de su total independencia. Claro que por la época se le considera parte del romanticismo. El matrimonio le horrorizaba. Suya es la frase: el matrimonio es un intercambio de malos humores durante el día y de malos olores durante la noche. No obstante, pocos años después de su muerte, un periódico francés, L'Éclair, da cuenta de la existencia de una mujer con la que Maupassant habría tenido 3 hijos. Atacado por graves problemas nerviosos, síntomas de demencia y pánico heredados como consecuencia de una sífilis,
Él intenta suicidarse el 1 de enero de 1892. El propio escritor lo confesó por escrito. Tengo miedo de mí mismo, tengo miedo del miedo, pero ante todo, tengo miedo de la espantosa confusión de mi espíritu, de mi razón, sobre la cual pierdo el dominio y a la cual turbia un miedo opaco y misterioso. Tras algunos intentos frustrados en los que utilizó un abrecartas para degollarse, es internado en la clínica parisina del Dr. Blanche, donde muere un año más tarde. Así pues, hacemos un recuento de este gran autor. Les recuerdo que nació en una familia de alta burguesía francesa. A los 18 años fue expulsado del seminario en que estudiaba por pertenecer a una sociedad libertina de alumnos. Estudió Derecho, como ya les había dicho, e ingresa como funcionario público del Ministerio de Marina, puesto que abandonaría para dedicarse a la literatura desde 1880. En los 10 años siguientes, Maupassant publica entre uno y dos relatos semanales en varias revistas. En 1892 es internado en la clínica mental del Dr. Blanche, donde muere al año siguiente tras sufrir delirios progresivos y parálisis general debido a la sífilis que sufrió desde su juventud. Espero que les haya gustado. Buen día.